Cordial saludo, ciudadanos Lili. El día de hoy hablaremos de radiación ionizante. En la Fundación Valle del Lili usamos distintos tipos de radiación ionizante. Esta es empleada principalmente para el diagnóstico o para el tratamiento. Los principales servicios donde utilizamos radiación ionizante son imágenes diagnósticas, intervencionismo cardiovascular, endoscopia, radiofarmacia, radioterapia, cirugía, medicina nuclear y PET. La exposición médica contribuye a la mayor tasa de dosis de radiación por fuentes radiactivas artificiales. La radiación es la propagación y transferencia de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del espacio vacío o un medio material. Un ejemplo más conocido de esto es la radiación en una fogata, que básicamente es la transferencia de ondas electromagnéticas que viajan desde la fogata hacia las manos. Para que haya una perturbación en las manos, tiene que haber una diferencia de temperatura entre ellas. El espectro electromagnético es la distribución energética de todas las diferentes longitudes de onda y frecuencias que existen en la naturaleza. Una forma más fácil de decir esto es que las ondas electromagnéticas tienen distintas energías, asimismo tienen distintos usos. En la parte del espectro electromagnético, donde se encuentran las longitudes de onda que son mucho más altas, tienen frecuencias que son más bajas. En esta parte encontramos la radiación no ionizante. Allí podemos ver las ondas de radio, los microondas, el infrarrojo, el espectro visible y una parte del ultravioleta. En la parte donde encontramos las longitudes de onda que son muchas más pequeñas y frecuencias muchísimo más altas, es la parte del espectro que se define como la parte de radiación ionizante. Allí es donde encontramos los rayos X, los rayos gamma y una parte del ultravioleta. Esta parte del espectro es muchísimo más energética. La radiación ionizante se define como la energía liberada por los átomos o por ondas electromagnéticas directamente que tienen la capacidad de ionizar la materia. Esto quiere decir que pueden hacer modificaciones tanto a nivel atómico como a nivel molecular. Hay dos tipos de radiación ionizante. Uno que lo encontramos en las partículas, como las partículas alfa, que tienen la estructura del núcleo del helio, las partículas betas, que son positrones o electrones de alta energía, y la radiación neutrónica, donde encontramos los neutrones que viajan a energías muy grandes. Dentro de las ondas electromagnéticas encontramos los rayos X y los rayos gamma. Es importante entender los distintos tipos de radiación, ya que cada uno de estos tiene una energía distinta y de esa misma forma nos podemos proteger. Por ejemplo, las partículas alfa tienen una masa mucho más grande, un poder de energía mucho mayor, pero tienen poca capacidad de penetrar. Por el contrario, las partículas beta tienen una masa que es un poco más pequeña, más capacidad de penetración, pero tienen un menor nivel de ionización con respecto a las partículas alfa. Los rayos gamma y los rayos X tienen un poder de penetración que es mucho más alto, pero el poder de ionización de ellos es mucho más bajo comparado al de las partículas. Dentro de la Fundación Valle del Lili usamos diferentes tipos de estas radiaciones ionizantes, como lo son las partículas betas que usamos directamente en el PET, con radioisótopos como la fluorodesoxiglucosa, conocido como FDG. Esta es una partícula beta y el equipo PET se utiliza para el diagnóstico. También los rayos gamma que se utilizan en medicina nuclear, algunos elementos como el tecnesio 99 que se utilizan también para el diagnóstico en las gammagrafías. Los rayos X son usados principalmente en las áreas como imágenes diagnósticas, intervencionismo vascular, cirugía, entre otras, y es usado principalmente para el diagnóstico. También la radiación neutrónica es utilizada en la producción de algunos radioisótopos. En este caso, en la Fundación tenemos el ciclotrón. En la producción del flúor 18 son emitidas ciertas partículas como los neutrones que tienen la capacidad de ionizar también.
La protección radiológica tiene por finalidad la protección de los individuos, su descendencia y la humanidad en general. ¿A qué? A cualquier fuente radiactiva, ya sea natural, artificial o cualquier equipo emisor de radiación ionizante que genere algún tipo de exposición. Para eso nos vamos a basar en 3 principios fundamentales, que son la justificación, la optimización y el límite de dosis. La justificación se refiere a que no debe adoptarse ningún proceso o práctica que signifique exposición a la radiación ionizante si su introducción no produce un beneficio neto positivo. La optimización se basa en el principio ALARA, que quiere decir, por sus siglas en inglés, tan bajo como sea razonablemente posible, y quiere decir que una persona puede estar en exposición a la radiación únicamente en los niveles adecuados de exposición, ya sea por factores sociales, económicos o culturales, entre otros. El límite de dosis se basa en la normativa nacional e internacional, y es que una persona puede recibir una cantidad de exposición basada únicamente en ciertos límites, ya sea de cuerpo en general, de cristalino o de extremidades. Para eso nos vamos a basar en 3 pilares fundamentales de la protección radiológica, los cuales son la distancia, el tiempo y el blindaje. La radiación, al ser una onda electromagnética, se basa en la ley del inverso al cuadrado de la distancia, que quiere decir que una persona entre más alejada esté a la fuente de emisión, va a recibir menor cantidad de radiación. El tiempo es otro de los pilares fundamentales y se refiere a que el lapso de tiempo, entre más corto sea con la exposición a la radiación, la cantidad de dosis de radiación que va a recibir es mucho menor. Si los 2 pilares anteriores no funcionan, hay que tomar otras alternativas como lo son el blindaje. El blindaje permitirá que haya menor interacción entre las partículas o las ondas electromagnéticas y la persona. Para eso se van a utilizar distintos tipos de barrera que van a ayudar a que se reduzca la cantidad de dosis de radiación. El país cuenta con una normativa nacional vigente en temas referentes a la exposición de la radiación ionizante. Nos basamos en 2 resoluciones en particular. La primera es la resolución 0482 del 2018, que regula el uso de equipos emisores de radiación ionizante, como los que encontramos en el servicio de imágenes diagnósticas, equipos de rayos X convencionales, fluoroscopios, TACs, arcos en C, entre otros. Sumado a esto está la resolución 9874, que regula el uso de fuentes radioactivas, ya sean naturales o artificiales. Para que esta normativa sea aplicable, se definieron ciertas magnitudes y unidades para poder trabajar en el día a día. La primera es la dosis equivalente, que se refiere a la dosis absorbida ponderado por un factor que depende del tipo de radiación, ya que cada una de las distintas radiaciones tiene un poder de energía distinto y de penetrabilidad distinto. La segunda es la dosis efectiva, que básicamente es la dosis equivalente ponderada por un tipo de órgano sensible, ya que por un tipo de factor dependiendo del órgano, ya que cada uno de los órganos tiene una radiosensibilidad distinta debido a que su espesor, su densidad y sus características son distintas. Como estas magnitudes no son fácilmente medibles, se deben crear nuevos tipos de magnitudes para poder medir esa exposición. Por ejemplo, la dosis equivalente personal, que se refiere a la cantidad de dosis equivalente en el tejido blando por debajo de la piel a una distancia definida. Un ejemplo claro de esto es el cristalino, que se mide a 0.7 milímetros en el cristalino. Otra es la dosis equivalente ambiental, que se refiere a la cantidad de dosis de radiación presente en el ambiente y que pueden representar una interacción con la persona, el trabajador ocupacionalmente expuesto o con el paciente directamente.
El límite por normativa a nivel nacional personal es de 20 milisievert promediado por año, sin que a los 5 años supere los 100 milisievert. Para el cristalino tenemos 150 milisievert anuales y para la piel o extremidades son 500 milisievert. Finalmente, es importante resaltar que el beneficio que recibimos con la radiación ionizante siempre tiene que ser mayor al riesgo. Esto nos permite trabajar de una mejor forma, garantizando que los tratamientos y los diagnósticos se hagan de forma segura.